Cae la noche, el mundo se silencia y las sombras susurran verdades que pocos se atreven a oír. Escucha, no temas, aquí el miedo te acompaña. Bienvenido a Podcast Insólito. Vamos, ¿eh? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más. ¿Preparados? Sí. Listos. Por la luna que escucha y el viento que recuerda, ato tu voluntad y tu razón, llamo al eco que aún no vibra en tu corazón, para que nazca el amor, que tus pasos me encuentren y de mí no te despegues, y que tu mirada me busque por siempre. Buenas noches. Lo que acabáis de escuchar es una recreación de lo que sería un amarre. En este caso, un amarre de magia negra, que lo que pretende es cambiar la voluntad de una persona para que se ate a otra persona, a la que hace el amarre. En este caso es una recreación que hemos hecho nosotros, pero actualmente existen muchísimas personas que practican este tipo de brujería, los amarres de amor. Hoy en Podcast Insólito os vamos a hablar sobre los amarres y para eso, como siempre, está aquí el equipo con Holly Jordi, Eddie Crimes y Víctor Olcina. Muy buenas, gente. Como ya sabéis, aquí estamos. Yo soy Holly Jordi, youtuber desde hace varios años y bueno, pues me apasionan los temas de misterio y bueno, pues todo lo que hablamos aquí en el podcast. Misterio, true crime, terror. Y ahí tenemos a nuestra compañera Eddie Crimes. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más, pues para hablar de unas historias diferentes. A ver qué tal. Muy bien. Y como siempre, yo soy Víctor Olcina de Periodismo del Más Allá. Y bueno, como hablábamos, vamos a tratar hoy el tema de los amarres de amor, que son un tipo de rituales, también sería como los hechizos, ¿no? Prácticamente sería otra forma de llamarlos. Y son pues un tipo de prácticas que se utilizan para amarrar a la gente. Y como decíamos, pueden haber varios tipos de amarres, ¿no? Pueden ser amarres de magia negra y amarres de magia blanca. Por lo general, cuando se habla de amarres, solemos entender los de magia negra. Por eso voy a explicar un poco rápidamente qué son los de magia blanca para luego centrarnos en los de magia negra, que realmente son los más preocupantes. Vale. Aprovecho para decir que este vídeo lo hacemos en relación y en concordancia con esta fecha tan importante porque bueno, lo publicaremos el 13 como es norma aquí en este podcast, pero el 14 de febrero es San Valentín y nada, pues hemos decidido también crear este podcast por esta temática tan relacionada con todo ello, con los amarres, el amor y otra forma de entender el amor de alguna forma. Bueno, no voy a dar adjetivos todavía. Bueno, sí, justamente eso. Queríamos hacer, de hecho lo centramos en eso porque fue el especial San Valentín, ¿no? Que quizás algunas de las personas que mañana estén celebrando San Valentín no lo están celebrando conscientemente. Quién sabe, Exacto. A lo mejor es porque tienen un amarre. Bueno, pues en este podcast vamos a explicar qué son, vamos a analizar qué tipos de amarres pueden haber, cómo saber si tienes un amarre también y también algunos consejos para quitarte amarres. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que son. Jordi, cuéntanos, vamos a hacer un poco el repaso de la historia de qué son los amarres. Bueno, vamos, ahora comentaré yo todo lo que es un poco los orígenes de los amarres, donde se señala, ¿no?, que pueden estar relacionados los amarres actuales, pero igual es interesante a lo mejor distinguir primero lo que es una magia positiva, un amarre positivo de un amarre negativo, ¿no? Como habíamos dicho. Sí. Bueno, cuando se entiende un amarre de magia blanca, al final viene a ser como un hechizo, pues digamos, una forma de metafísica de canalizar la energía de forma positiva para, si una relación está fallando, una relación que ya existe, pues decir, vamos a intentar que se revitalice, ¿no? Y hacer como algún tipo de ritual para darle más vitalidad a la relación. O sea, no es como un fin negativo, es como tratar de mejorar la situación. Ese tipo son generalmente los amarres de magia blanca. No es, o
o para atraer sin obligar a esa persona, sin tener un nombre que te pueda gustar. O sea, es un tipo de... O sea, una persona que puedas tú buscar, pero no en plan con un nombre específico, sino para atraer el amor en Sí, general. de forma genérica. Yo he encontrado Sí. la definición que hacen dos, no sé si llaman las brujas a lo mejor, pero personas que se dedican a hacer amarres de este tipo de energía positiva, de energía blanca, ¿no? De magia blanca. Voy a leerlas textualmente, ¿vale? Esta es la primera de ellas. Blanca Santos dice: muchas personas no buscan dominar ni retener, sino comprender qué bloquea su conexión emocional. En ese sentido, los amarres funcionan como un espacio de fe y esperanza, ¿vale? Eso es una de las citaciones o bueno, frases que dice ella, ¿vale? Y por otro lado tenemos a Paloma Lafuente, que dice: los amarres de amor son hechizos en los que se pide un deseo al universo para que la relación mejore en algún sentido en concreto o de forma general para tener una relación sentimental sana, romántica, pasional, cariñosa, afectuosa, comprensiva. Todo lo que deseamos al fin y al cabo. Que de alguna forma al final es lo que estabas diciendo, una forma general de pedir ese amor, de que nos llegue el amor, ¿no? Como quien a lo mejor reza y está pidiendo pues que me llegue my Valentine's, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, también los amarres, que lo queríamos tratar también en este podcast, porque también se ha hablado mucho, ¿no?, de ellos, pero en general, bueno, en Latinoamérica obviamente se entiende mucho más el tema de los amarres, pero en España estamos un poco más por detrás en cuanto al conocimiento de los amarres. Porque, por ejemplo, Edith, en México, el tema de los amarres también es como bastante popular, ¿no? Sí, y de hecho siento yo que es más utilizado como en magia negra. Yo Hay también tengo muchos esa mercados percepción. ahí. Hay muchos mercados que se dedican a vender todo tipo de utensilios y cosas para hacer hechizos y rituales, pero se tiene la percepción, al menos también en mi caso es eso, que se utilizan más para hacer el mal que el bien, pero hay de los dos igualmente. Y es súper normal, ¿sabes? Te puedes ir a un mercado en el centro de la ciudad y te vas a encontrar una sección de cosas para esoterismo y todo esto, tarot, ¿sabes? Un montón de cosas. De figuras incluso, ¿no? Tipo nepes, por no decir la palabra, y cosas así que Sí, también de incluso... todo, de todo. De la De Santa todo, claro. Muerte, de todo. Te puedes encontrar Sí. cualquier cosa. Ya, Como si fuera para hacer esos cualquier... rituales. Sí, como cualquier puesto, ¿sabes? Como si fuera muy normal. Es curioso. Y Pues además, sí, pues... aparte de todo lo que te puedes encontrar, también hay, que lo comentábamos antes off the record, que hay un montón de tipos de amarres. Me viene el más típico. Sí, obviamente hablamos de amarres ya negativos, que Bueno, la igual percepción. sería conveniente a lo mejor entrar en las definiciones de algo negativo para hablar de... No, o sea, de los amarres negativos es eso, que va en contra de la voluntad de la persona. Es alguien que, por encapricharse de otra persona de manera negativa, quiere: esta persona tiene que estar junto a mí. Y lo hace, anulándole la voluntad. Al menos así hay casos que reflejan que sí funciona, anulándole la voluntad y haciendo que esa persona vaya como medio zombie con la otra persona simplemente por el capricho de la que lo hace. O sea, esos son los amarres negativos. Y de hecho un amarre relacionado con eso es el más típico de todos, que es en México, pero también en varias partes de Latinoamérica, que también es muy desagradable y es el que se conoce como el agua de calzón. Y la gente que lo conoce ya sabe por qué es desagradable, pero los que no lo conocen, igual una breve explicación, ¿no?, para saber lo que es. Asqueroso. Pues mira, se coge Un tecito. un tecito, ¿Sé qué? sí, Un sí, tecito. Una infusión. una infusión con la prenda de Biológica. íntima propia para, sí, usada obviamente. Y se le da a beber a la otra persona para atarla afectivamente. Imagino que a lo mejor se hace algún tipo de oración o lo que sea. Y ya, así sería. Ese sería un tipo de amar, el más desagradable. Pero bueno, también hay otros tipos de amarres que tampoco vamos a entrar a explicarlos porque no es la idea que la gente los practique. ¿No Pero viste si este amarre del que hablas
venía como explicado que si incluso había menstruación, era como todavía más fuerte o alguna cosa así. Exacto, según, Pues, a saber, pero algo de eso es no me sorprendería, la verdad. Bueno, supongo ahora posteriormente veremos unos ejemplos, obviamente no vamos a explicar cómo hacerlos, pero comentaremos que Edith ha preparado varios casos concretos, pero no os vamos a explicar el proceso, obviamente. Me gustaría destacar varios aspectos negativos de lo que es la magia negra en los amarres, o sea, varios aspectos importantes que suelen reunir este tipo de amarres, porque a veces tú, bueno, como que vamos a hacer un poco una distinción también, voy a hablar sobre esa evolución que ha habido con el tiempo a nivel histórico, pues para que tengamos en cuenta esos aspectos negativos, ¿no? Y bueno, pues, bueno, esos aspectos que lo convierten en magia negra o en algo negativo. Bueno, en primero de ello, pues como tú has dicho, al final se intenta, ya no funciona el libre albedrío, ¿no? Ya no es una petición que se hace importando, o sea, se fuerzan sentimientos, decisiones de alguna forma, ¿no? Es uno de los aspectos que incluyen este tipo de magia negra, ¿no? Al final lo que se pretende también es controlar, ¿no? Se quiere tener ese control más que el amor como tal, se quiere decir yo soy el que domina, retiene, impide que la otra persona al final pueda pues, no sé, pueda ir a su libre albedrío, como hemos dicho, ¿no? Al final, pues eso, también se genera una dependencia emocional u obsesión. No se puede dejar en esa persona que se ha hecho el amarre, se produce angustia si te alejas de esa persona, se pierde al final control emocional de tus propias emociones, ¿no? Y luego también se suele recurrir a fuerzas negativas o energías oscuras, ¿no? Tipo invocaciones de demonios o fuerzas que en general son consideradas de baja vibración. También, por ejemplo, cuando se realizan este tipo de amarres, supongo que sois conscientes de ello, cuando realizas un amarre negativo con magia negra, hay que realizar una protección a uno mismo porque esto te puede salpicar también de forma directa, ¿no? Y te puede afectar psicológicamente también. Bueno, te puede no, de hecho, salpica, ¿no? La gente. Sí, la gente que practica los amarres al final, y es otra de las razones por las que no se tiene que hacer, es porque te va a salpicar. En el momento en el que lo deshagan, el amarre te va a salpicar. Porque si, aunque hayas contratado a un servicio de un brujo o lo que sea, ellos sí saben protegerse. Entonces a ellos que lo han practicado por ti, no les va a salpicar a ellos, te va a salpicar a ti. Y te va a salpicar de la forma que más afecte. O sea, te va a hacer daño a los familiares o a las personas que más quieres. Entonces... si alguien en el podcast está pensando hacer uno de estos amarres, negra, que se lo piense 2 veces. De los amarres y de la brujería en general. Es el problema de jugar con la magia negra. Sí, al final como que se ignoran un poco los daños colaterales que se pueden provocar a la otra persona, pero esos daños colaterales también te pueden ir provocados a ti también. Y bueno, yo creo que está bien también para entender un poco el tema de los amarres, entrar a hablar de la historia, ¿no? Un poco cómo surgen, porque hemos dicho que en general en Latinoamérica está mucho más extendido y se conoce perfectamente, pero en verdad todo esto se remonta, si no me equivoco, Jordi, a la historia del Egipto faraónico, ¿puede ser? Antiguo Egipto, sí. Se remonta al Antiguo Egipto, hay varios puntos históricos importantes que relacionan la magia con los amarres de amor o magia amorosa o erótica, como así la definen también. De hecho, este primer amarre registrado en el Antiguo Egipto, ¿vale? Ha sido recientemente, descubierto o está siendo estudiado por un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago, ¿vale? Están traduciendo un papiro mágico de 1800 años de antigüedad, ¿vale? Que bueno, se considera como un hechizo para la unión erótica, ¿vale? Y bueno, en este caso se habla de la historia de dos personas que existieron, cuyos nombres era Taromewai, no sé cómo se pronunciará, ella era la mujer y Kepalas era el hombre, ¿vale? Entonces esta mujer deseaba hacerle un amarre erótico al hombre, ¿vale? Entonces para ello, con un papiro,
era la forma de hacer estos rituales a través de papiros. Escribían unos textos, ¿vale? En este caso fue en idioma demótico, ¿vale? Que fue en el 600 a.C., cuando se utilizaba esta escritura. Y en este mismo papiro lo que se ve es al dios Anubis con una cabeza de cánido, pues que está disparando una flecha a este personaje. O sea, hay unas siluetas dibujadas del dios disparando a Képalas, que es el hombre, porque es al que quiere de alguna forma enganchar, ¿no? Y bueno, pues su intención es provocarle que al final se enamore o tenga ese deseo sexual por la mujer, ¿vale? Y se destacan también los genitales del hombre, que es hacia donde apunta al final, porque es lo que quiere ella conseguir. Y bueno, se dice, o por lo que han deducido estos investigadores de la Universidad de Chicago, que todo esto ha sido publicado en un artículo. Bueno, aparte de ser publicado, he encontrado esta información en el National Geographic, ¿vale? Pues dice que fue pagado a un sacerdote, y este sacerdote lo escribía y después se enterraba en la tumba de alguna persona que hubiese fallecido para que ese espíritu fuera invocado, y ese espíritu pues atormentara, provocándole pues malestar durante todo el día a esta persona hasta que al final cayera en las manos de ella, ¿no? Aunque se dice que, aunque este es el caso registrado de esta mujer, normalmente eran los hombres quienes hacían este tipo de magia o de rituales para conseguir a una mujer, ¿no? Que una mujer le deseara. Pues bien, esta es lo que era el Antiguo Egipto. Luego, otra de las importantes son la tradición grecorromana, la antigua Grecia y Roma, ¿vale? Que fue desde el 1200 a.C. hasta la conquista romana en el 146 a.C., aproximadamente 1000 años, ¿vale? Bueno, en esta civilización se utilizaban unas cosas que se llaman tablillas de maldición, tablillas o deficciones, ¿vale? Tablillas o deficciones. Tablillas es por el formato, porque al final son unas láminas metálicas normalmente hechas con plomo, ¿vale? Sobre las cuales pues escribían unas frases, palabras, el nombre de las personas. Se podían utilizar en diferentes contextos, ¿vale? O sea, podían ser utilizadas para casos de amor y cuestiones sexuales también, o se podían utilizar, por ejemplo, a nivel comercial para obtener pues más riqueza, por ejemplo, a nivel de justicia, de vengarse o de obtener justicia con algo, y en varios otros aspectos, ¿no? Son 5 principales en general. A nivel deportivo, para ganar competiciones, y bueno, estas serían, y en la justicia también, incluso en el ámbito de la justicia, ¿vale? A ver, yo había leído también que en Grecia y en Roma, en general el tema de los amarres no era como la parte negativa, sino de la magia blanca. Dicen que allí antes se llamaban como filtroi o ligadurae. No lo sé pronunciar bien, pero vamos, que eran fórmulas que en sí, lo que decíamos antes de los amarres de magia blanca, que pretenden despertar la pasión o recuperar la atención de la persona a la que se quería, y que Sí. no eran más como rituales cargados de intención y bueno, y la esperanza que le dabas al amarre. Es que es posible, o sea, que sea de esta forma, ¿no? Con lo que yo menciono los tabellae, también de ficciones o tablillas, podían haber diferentes finalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, como las que he contado, diferentes tipos o motivos. Pero en el amor normalmente podía ser también utilizada, pues eso, para que la relación mejorase o para que no se estropease en el futuro, como para mantenerla, ¿no? De alguna forma también. Supongo que habría de todo un poco, entiendo. Porque al final la forma ritualística de hacer estas tablillas que comentaba era escribir ese texto, y una vez estaba escrito, sobre estas tablillas se enrollaban mientras se pronunciaban unas palabras mágicas, ritualísticas, y después se clavaban varios clavos y se enterraba estas tablillas en una necrópolis o en algún lugar relacionado con la persona a la que se le quería hacer esta tablilla, ¿vale? Bueno, y luego, ¿cómo continúa la historia de los amarres? Porque hemos visto desde Egipto, luego pasó hasta los grecorromanos,
Y luego continuamos con las culturas prehispánicas y mesoamericanas, que posiblemente Edith aquí conozcas de esto, que es lo que es el ritual nahua. No sé si has escuchado El del ritual nahual. nahua. Pues Suena, a ver, cuenta. supongo que será el náhuatl. El ritual nahua es, De la... bueno, antes de la colonización española, ¿vale? Antes del catolicismo allí, del cristianismo. Pues eso, es una técnica que existía antes, es propia de los nativos. Y bueno, pues era una especie de matrimonio voluntario entre dos personas en las cuales se hacían unas declaraciones de intenciones. También está este matrimonio o declaración de amor y tal, de unión entre estas personas, se hacía también con la naturaleza. O sea, era un equilibrio, ¿no? Al que se comprometían. Y creo que actualmente, hoy en día, todavía hay gente que lo sigue haciendo de forma... pues para tener algo como más unido con el pasado, realmente, ¿no? Que realizan este tipo de celebraciones de ritual nahua. No lo podéis confirmar igualmente si estáis viendo este vídeo en YouTube, por ejemplo, en los comentarios, si al día de hoy todavía se sigue utilizando o no. Pero tengo entendido que sí, ¿vale? De hecho, o sea, he visto un PDF así con todas las explicaciones sobre cómo realizarlo y demás. Pero se conoce el amarre de tilma y jupil también, ¿vale? Es el tipo de amarre, en el ritual nahua o el amarre de tilma y jupil, ¿vale? Y como les decía, es prehispánica, ¿vale? Se realiza con trajes típicos. La mujer lleva lo que se conoce como el jupil. No sé si lo conoces, Edith, tú, el jupil, con H, jupil. Y el hombre Pues lleva... era como que una especie de... como de tela, ¿no? Que se pone en los hombros. Sí, me no, imagino. esta es la de la mujer. La de la mujer era el jupil, pero era como una especie de manta, me da la impresión, o de vestido así largo que cuelga, y el hombre lleva Sí, suena una... como a mantilla o así, Sí, en lo algo que usan así. aquí en Ujú. Sevilla las flamencas, Ujú. pero pues en México no Sí. me suena. Y luego el hombre lleva lo que es la tilma, ¿vale? Entonces se atan esos dos trajes, esas dos prendas, y se realiza el ritual. Bueno, antes de realizar este ritual hay que realizar una purificación en el temazcal, ¿vale? Que es, bueno, pues es una purificación con un baño ancestral, con piedras calientes y con plantas, que de alguna forma se realiza en una especie de capilla, no es una capilla, de cúpula, perdón, ¿vale? Y esto de alguna forma purifica el alma para después poder hacer esa unión, ¿vale? Y pues hay que tener elementos como flores blancas, una cinta blanca en la cabeza, un petate, cazuela con 4 tamales y bueno, pues algunas cosas más, ¿vale? Esta sería un poco una especie de amarre voluntario de casamiento, pero es que claro, estamos hablando del precristianismo, antes antes de la colonización, sí. de la colonización. Entonces existían uniones de amarre voluntario, ¿vale? Todo esto pues sería magia blanca. Y luego está la última de todas, es lo que es la magia yoruba y la santería, ¿vale? Bueno, habrán seguramente más vínculos, pero hay 4 importantes que son estas a nivel histórico que he encontrado, ¿vale? Estos tipos de rituales. La magia yoruba y la santería, que son prácticamente lo mismo a día de hoy. La santería recurre a la magia yoruba, ¿vale? La religión yoruba es de África Occidental y bueno, tiene raíces de hace más de 3000 años, ¿vale? Y se originó en el suroeste de Nigeria, ¿vale? Y está, pues eso, en el África Occidental, ¿vale? En esta religión yoruba se realizan ofrendas a los orishas, ¿vale? Orishas son divinidades en las que ellos creen, divinidades naturales, ¿vale? Son dioses a los cuales se les hacen peticiones a través de ofrendas. Por ejemplo, suele ser típico ofrecer agua y miel, ¿vale? Entre otras varias cosas, pero eso digamos como los factores comunes en general. El agua principalmente y la miel también con bastante frecuencia. Y tienen como 400 orishas y uno que creo que es el principal, 401, ¿vale? Pero por ejemplo, hay 3 interesantes en lo que son las peticiones de amor, ¿no? O rituales de amor, que son Oshun, ella es
una deidad femenina y que está relacionada con el amor, la sensualidad y la fertilidad, ¿vale? Ella, la diosa del amor y de la dulzura. Es como la Oshun. define. Oshun, sí. Luego está Shango, que es el de la pasión, y bueno, como es típico, la pasión, los frutos rojos, pues se le ofrecen frutas rojas, manzanas, vino tinto también es típico, y pues se le pide intensificar la pasión en la relación, ¿vale? Y luego el Egua, que es el que abre caminos, y se le ofrece miel y dulces para suavizar pues lo que son los obstáculos en la búsqueda de una relación, de una pareja. Por eso es el que abre los caminos, ¿vale? Había visto también la figura de Yemaya, que es Yemaya, una también, figura materna. de los orishas. Sí, y Yemaya también, sí. De la santería yoruba. Sí, ella en lo que es el amor maternal, justamente. Sí, exacto. Es que al final hay que entender también que, bueno, tú estabas explicando antes la época precolonización, pero luego con la colonización se mezcla todo. O sea, se mezcla desde la magia blanca de Europa, el tema de las brujas y demás, hasta la santería, el vudú. Claro, es que ahí es lo que pasa con la santería, justamente. Otras cosas que vienen de África, con los esclavos y de todos los lados. Entonces ahí ya pillan parte del cristianismo, pero también pillan parte de deidades, ¿no? Como de otras deidades de otros países. En el caso del palo mayombe, que también es de África, de la religión yoruba, o sea, de la santería yoruba, de la religión yoruba, que es la de África Occidental, de más de 3.000 años de antigüedad, pero es la santería la que adopta de esta religión yoruba. Sí, claro, es que al final es como una parte de... Es una religión sincretista, o sea, combina ambas, combinan la influencia del cristianismo que reciben con la influencia africana, entonces se combinan y pues de hecho se recurre e incluso se representan estas deidades, se sincretizan muchas veces en santos católicos, en la santería. Obviamente no era así originalmente en la religión yoruba, pero actualmente es lo que decía que es la forma de recurrir a través de la santería con las ofrendas a los orishas. Claro, y es que al final se ha mezclado todo y ahora digamos que vuelve también al otro lado, ¿no? De donde vino por un lado se ha mezclado y bueno, lo podemos ver en vídeos de TikTok, todo tipo de prácticas y en todos los países. Actualmente sí. Y de Love hecho, spells, ¿no? También love spells viniendo de culturas norteamericanas también, por ejemplo. Que hablábamos, o sea, que está en todos los sitios prácticamente. De hecho, tú, Edith, habías hecho una búsqueda, ¿no?, de varias noticias, así que puedes que queda reflejado lo presente que está al final el tema de los amarres hoy en día. Sí, no son noticias como tal, es como para casos. qué lo sigue utilizando la gente, claro, que se los puedo resumir fácilmente. Por ejemplo, hay un caso, ¿no?, de una chica que ella comenta que llevaba 4 años de haber terminado su relación y que no era capaz de olvidar a su expareja. Resulta que terminaron ellos la relación porque el chico le puso el cuerno, o sea, le fue infiel. Entonces, pues nada, terminan la relación y tal. Ella está en este momento desesperada. Todo este tiempo que ha pasado desde que ellos deciden dejarlo, no han tenido ningún tipo de comunicación. Y entonces ella decide buscar alguna persona experta en amarres, ¿no? Como para ver si esa puede ser una buena idea para que el chico vuelva con ella y retomar la relación que habían dejado. Porque ella comentaba que no se veía con nadie más y que, bueno, que extrañaba mucho a esa persona. Entonces contacta con una experta y le cuenta su caso. Bueno, la experta le habrá pedido una serie de información para poder ella realizar el amarre y se hace pues con un ritual, ¿no? No lo voy a detallar porque, bueno, tampoco quiero dar ideas. Hablamos de amarre de magia negra, ¿no? Por cierto. Sí, de magia negra, ¿no? Este caso es en España. Vale. ¿Vale? Y el ritual que ella realiza, aquí te da la idea porque también
la experta comenta que lo puedes hacer tú o puedes o dejar que lo haga ella, que sabe más del caso, ¿no? Porque dice que en ocasiones te da las instrucciones, pero puede que no lo hagas correctamente. Y entonces, pues no te va a dar el resultado que tú buscas. Y no es magia negra, es magia blanca. Es magia blanca. Porque vale. Tenía en yo la duda. teoría aquí ya existió un vínculo, ¿no? No es como que quieras que esté alguien contigo con quien nunca has estado vinculado. O sea, ya hubo sentimientos en su momento. Que luego Por me eso gustaría que dice- debatamos sobre ello, sobre qué opináis sí. de los amarres y tal. Me gustaría que hagamos ahí un pequeñito debate, si os parece. Sí, a mí también. Yo creo que como Importantísimo. para concluir podemos hablar un poco de eso. Sí. Y este fue uno, ¿no? Otro, los que yo busqué fueron más de magia blanca. Otro es también una relación de pareja que, bueno, el anterior que les contaba, pues después del ritual que le realizan y el amarre, como unas 2 semanas después de haber hecho esto, el chico la vuelve a buscar, le vuelve a mandar mensajes y le comenta que él tampoco ha podido olvidarla y que no se ve con otra persona. Exactamente lo que ella sentía, él le escribe exactamente lo mismo. Y total que bueno, al final quedan para verse y volver a retomar la relación. Con lo cual comenta la chica que el amarre le ha funcionado y de manera muy rápida. O sea, porque, como les digo, ellos tenían todo este tiempo, 4 años, sin hablar y sin tener contacto de ninguno. ¿Y que lo comentó por redes sociales o...? Sí, en un foro. En un foro, ok. Sí. O sea, realmente hay un montón de todas historias en formas, foros. A mí no me acaba de parecer algo positivo esto, o sea, no me parece magia blanca. No sé vosotros qué pensáis, A mí pero tampoco me si parece. cada uno ya tenía su vida, digamos, o por lo menos él ya la tenía, que luego se recurra a un amarre para volver a lo de antes, no me parece que sea algo bueno, la verdad. No, a mí tampoco me lo parece, la verdad. Magia blanca porque a lo mejor la forma en la que la materializas sea, bueno, pues menos nociva a nivel en todos los sentidos que hemos hablado antes, pero al final, no sé, el resultado es para mí forzado, pero bueno. En este caso, que comentas y en general. Y sí lo es porque no dejas de querer mantener a una persona que por una razón ya no está contigo. Claro. Pero bueno, lo podemos comentar eso al final. Claro, eso. Que vendrá bien. Vendrá bien. Entonces, esta chica comentaba que así se le resuelve su situación, ¿no? Y al final retoma la relación con su expareja. Luego encontré otro y entiendo yo que se comenta que este tipo de amarres son blancos porque no se pone como de intermediario a ningún tipo de entidad negativa, ni tampoco se utilizan deidades del inframundo, por ejemplo, ni tampoco se utiliza, por ejemplo, digamos, sangre, que eso sería un elemento de la magia negra. ¿No? Exactamente, no se hace ningún tipo de sacrificio, ni mucho menos, y en teoría se entiende que, entre comillas, que no se está haciendo un daño a otra persona, supuestamente. ¿No? Por eso es que se dice que son de magia blanca. Aunque no les quita eso lo negativo que pueda ser la sí para un parte tercero. ética. Exacto. Otra historia. Di Jordi. No, lo había pensado un poco que igual se consideraban blancos por eso mismo que acabas de comentar, justamente también por la forma de hacerlos efectivos, ¿no? A través de invocaciones. Porque los elementos que se utilizan para este tipo de amarres son muy son como muy puros, ¿no? Pues no sé, por mencionarte cosas, inciensos y velas, por ejemplo. Entonces no es como, obviamente siempre tiene que existir un elemento de la persona a la que se lo quieres hacer, pero no estamos hablando de cosas extrañas o físicas, a no ser que sea cabello quizás, pero más que eso no
no se utiliza nada más que ese tipo de elementos. Son muy simples. O sea, realmente cualquiera los tiene en su casa, básicamente. Ya. No buscas más allá. Había otro caso de... Este sí fue un poco, yo lo diría un poco más para la parte de magia negra, porque eran un par de amigas que ellas compartían piso. No recuerdo en qué ciudad estaban, pero sí fue esto en México. Ujú. Y bueno, ellas vivían juntas y tal, eran amigas, pasaban mucho tiempo juntas, se conocían de hace mucho tiempo. Y una de ellas comenzó a trabajar con una bruja porque pues quería aprender, tenía esa inquietud. La otra tenía una vida normal, no sabía nada acerca de estos temas. Y resulta que de un momento a otro, pues a la amiga que no está involucrada en esto, le empiezan a pasar cosas negativas, se empieza a sentir mal, le empieza a ir muy mal en la vida, así de repente, ¿no? Como que un día estaba todo normal y de pronto empezó todo a ser muy negativo. Se lo contó a su amiga y le dijo que bueno, que se sentía un poco extraña, que no le encontraba mucho sentido porque no había habido antes cosas que ocasionaran todas estas situaciones, y que ella creía que era como demasiado repentino. Ujú. Y que fue a partir de que ella empezó a trabajar con la bruja. Entonces, pues resulta que de alguna forma la bruja se había enterado que esa amiga le había hecho un amarre a su sobrino. La amiga, Entonces, la amiga de la chica, ¿no? sí, o sea, la amiga que suponíamos que no empezó tenía con nada que Sí, ver la brujería. que con todo decía que esto. pensaba que no entendía por qué pasaba y que no sé Ajá, cuánto. Ah, vale. exacto. Ella le había hecho un amarre al sobrino de la bruja sin saber que era sobrino de ella, ¿No? obviamente. Pero la bruja no sabemos cómo se enteró. Su quinto o sexto ojo le habrá dicho algo. Entonces, se dio cuenta y le dijo que se había metido con personas muy peligrosas y que tenía que tener muchísimo cuidado. O sea, porque fue a buscar a la bruja. Su amiga le dijo, tienes que ir a hablar con ella y decirle. Y entonces la bruja le dijo eso, que mientras ella viviera y mientras supiera de dónde está ella, que no iba a estar en paz nunca, jamás, Wow. por haber hecho eso. Entonces, total que la bruja pues iba como a revertir el amarre y tal, porque era su familiar, y la iba a perseguir a ella por siempre, de alguna manera. O sea, como que le iba a afectar siempre de manera negativa. Y la amiga, la que trabajaba con la bruja, pues le dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que mañana mismo te vayas de aquí y no vuelvas. O sea, y que nunca más te vuelva a saber de ti, ni la vuelvas a ver, y ni tampoco a mí porque yo trabajo con ella. O sea, siempre que exista un vínculo que te pueda un poco llevar a ella, como lo puedo ser yo, te va a hacer daño. Entonces, que mientras no tengas ninguna relación con ella, como que tenía menos poder ¿Sabes? sobre la De chica. eso yo he visto también, bueno, al final viene a ser lo mismo, ¿no? Es un trabajo, ya saliendo del Sí. tema de los amarres, es un trabajo de brujería para hacer daño a alguien, que muchas veces va desde complicarle la vida de esta forma con cosas que te vayan mal, o sea, en tu negocio, en tu Sí. puesto de trabajo, hasta luego enfermedades e incluso la muerte. O sea, son tipos de trabajos ya más serios que la intención es hacer daño a la persona. Y muchas veces esos trabajos pues se han hecho como rebote, ¿sabes? O sea, de un ataque a uno y luego del otro ataque al otro. Sí, justo eso es lo que yo Sí. también había leído en los amarres, o sea que si eres consciente que te han hecho un amarre, que también tienes que actuar contra la persona que te ha hecho el amarre, o sea, contra la persona que ha pedido ese amarre, ¿no? Para poder solucionar un poco el tema de tu amarre también, es como si de alguna forma, bueno, la solución también te va a venir atacando a esa persona o Que es como infinito, rebotarlo. ¿o qué? Rebotándolo es la palabra a esa persona. Sí. Que bueno, ahora nos darás tú también más detalles en las formas de quitarse un amarre, ¿no?
Sí, o sea, yo voy a hablar de cosas básicas. No sé si habías Sí, sí, acabado, de forma tenías algún genérica. caso más. Ahora No, posteriormente. era eso en general, bueno, ese era como el caso así un poco opuesto al que les había contado primero, ¿no? De Ujú. que no había muchos detalles, no conseguí más detalles respecto a eh, por qué la chica había decidido hacerle el amarre al sobrino de la bruja, ni nada de eso, pero, pero ya el hecho de que ella se enterase y al tener ella cierto poder, pues me imagino que lo que dicen ustedes, ¿no? Habrá buscado la manera de rebotarle Mm. y como de quitarle al sobrino lo que le habían hecho, pero ya no sé si fuera blanco o negro lo que le hubieran hecho al sobrino, pero la bruja decide si hacer algo de magia negra contra la chica, ¿no? Porque ya la quiere perjudicar. Entonces, pues nada, esa fue el final de esa historia, fue que ella sí pues se alejó y no volvió a ver nunca más a su mejor amiga. Me Por gustaría ese matizar ahí una cosilla tema. que, bueno, hemos hecho referencia un poco a la magia negra. Hay muchas formas de entender la magia negra, ¿no? Pero sobre todo con esas características que había mencionado concretamente antes, ¿no? El hecho de quitar la voluntad de la otra persona, su libre albedrío, de influenciar, de más que pedir, ordenar o controlar, un poco eso, lo digo para que también se entienda un poco cuando hacemos esa referencia a la magia negra, en este caso relacionada con los amarres y demás. Sí, Puedes seguir tú, Víctor, ya está terminado sí. ese tema. Bueno, pues en Cuéntanos este tú. caso hablábamos de este chico, ¿no? Que seguramente pues ahí ya sí que tenía relación con su tía, la mujer que era bruja, pero bueno, yo Ujú. quería dar también así una pauta muy general, simplemente que decía de alguna forma síntomas, ¿no? De cómo saber si puedes tener un amarre, que por lo general lo suelen ver más las personas, los allegados a la persona que lo tiene, más que la propia persona, porque no suele ser consciente, ¿no? De lo que le pasa, simplemente actúa de una forma diferente y eso es una de las primeras evidencias es que actúa de forma muy rara, o sea, tienen unos cambios muy repentinos que lo ve la gente de fuera, o sea, cosas que antes no haría nunca o no hacía nunca, Ujú. lo está haciendo. Eso es una de las primeras señales que suelen haber. Aparte, por supuesto, de la obsesión con la otra persona, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, pues en el caso que explicabas antes, ya no estaban juntos y de repente se obsesiona y a lo mejor previamente había tenido una conversación con su mejor amigo o su mejor amiga y había dicho que odiaba a esa persona y no quería saber nada y de repente cambia a hacer todo lo contrario. Pues ahí es también una señal de que podría estar teniendo un trabajo de tipo amarre. Y luego, Sí. a nivel personal, está también el tema de los sueños recurrentes, o sea, el tener pesadillas, ansiedad o una sensación de malestar emocional que no sabes exactamente por qué, te ha venido simplemente, lo tienes y por mucho que hagas no te la puedes quitar, pues ahí, ¿sabes? Obviamente no hay que pensar que todo es un amarre y que lo tienes ahí y ya está, Eso porque es no es plan importante tampoco. recalcarlo, sí. Claro, de que la Ujú. gente se raye. De hecho, muchas veces son cosas que no, o sea, la mayoría de las veces son cosas que no tienen nada que ver y se puede solucionar pues de muchas formas. O sea, Ujú. Claro. desde acudir a un psicólogo si es necesario a simplemente tú concienciarte de lo que está pasando y dejar que la mente, o sea, y parar la mente para que no te cause una mala jugada, porque realmente Ujú. la mente, nunca mejor dicho, es la que más te puede jugar una mala pasada en el tema de brujería y de pensar que te lo han hecho. Porque de hecho muchas veces Sí. se juega psicológicamente con las personas y son las personas las que acaban. O sea, por ejemplo, poner una bolsita en la puerta de tu casa o con Ujú. tierra, ¿no? Que es lo que se suele hacer muchas veces para asustar y ya te piensas que te están haciendo un amarre. Pues ese tipo, o sea, un trabajo, ese tipo Ujú. de cosas hay que decir, bueno, pararlo, ¿sabes? Y decir, no dejar que te llegue a más, que Ujú. te afeite Sí. de más. En el tema de los Ujú. amarres igual. Pero bueno, en cuanto a las técnicas para deshacerlo, pueden haber varias, que es desde las que se pueden hacer en casa con una limpia o baño de energía de cualquier tipo. O sea, por ejemplo, el tema de usar el palo santo, la Ujú. salvia blanca,
la ruda, todo ese tipo de hierbas que sirven para limpiar energéticamente, eso también te puede servir. Por lo menos para relajar las energías y Siempre también tú tener más normalmente, claridad. siempre normalmente se suele recurrir a un profesional, ¿no? O sea, la recomendación es acudir a un profesional experto en quitar amarres, pero puedes hacer por tu parte varias cosas, ¿no? O sea, que pueden Claro, o ayudar sea, yo creo a que lo limpiar tu primero es probar aura, esto. a limpiar O tu sea, aura. sí, sí, o sea, lo primero es probar tú todo lo que tengas, ¿no? Si piensas que es eso, bueno, pues pruébalo, haz una limpia tú, un propio tu ritual de Mm. corte o ritual de ruptura, que es como se llama, que se utilizan velas blancas y luego se hacen, lo estoy leyendo porque no lo recuerdo de memoria, pero se utilizan velas blancas y luego se leen oraciones, ¿sabes? Para visualizar como si fueran nodos energéticos que te conectan a esa persona y tú los cortas. Ese tipo de ritual lo puedes practicar en casa y ayuda también junto a la limpia para pues quitar un posible amarre. Y por supuesto, si ya va mucho más, si ha sido un trabajo muy fuerte o lo que sea, pues acudir a una persona experta, un brujo o una bruja que se encargue de quitar el trabajo. En cualquier caso, si estos son acciones que uno puede hacer, siempre van a ser a favor de de esa posterior ayuda que puedes recibir de una persona especializada en eso, ¿no? Lo que hagas tú para poder ayudar a mejorar tu aura y a limpiarte un poco de ese trabajo o ese amarre que te han hecho, ¿no? De hecho, por ejemplo, la experta que mencionaba antes, Blanca Santos, ella hace una comparación y dice, esto es como un cubo de agua que se va llenando, como un cubo que se va llenando de agua por una gotera. Llegará un punto en el que si no lo limpias reboza y ya estás perdiendo, o sea, te va haciendo, te hace mella, ya afecta. Pues la limpieza es igual, tú lo vas limpiando, te vas limpiando tu aura, haciendo las formas que tú has comentado, y esto te devuelve claridad, te devuelve pues tu propia personalidad de alguna forma. Y luego, pues si no vuelves a hacer, va subiendo, si el amarre está bien hecho, si existe ese trabajo, lo que sea, y posteriormente pues seguir haciéndolo hasta dar con la solución. Pero lo que hagas de esta forma, en plan, nada así, tampoco algo drástico, ¿sabes? En plan, tampoco es en plan, tengo que hacer una cosa que ya de primera es una locura, pues en general suele ayudar. Al menos así lo dicen personas que se dedican a hacer amarres, en este caso de magia blanca y demás. Y además también, sobre todo en el caso de magia negra o de supuestos brujos, hay que tener mucho cuidado porque también hay muchas estafas. O sea, ¿Muchas? muchas estafas, Ah, teniendo en ya. cuenta Sí. que cada vez hay más gente que lo busca, pues como en todo aparece gente que se dedica a estafar, pero ya no solo a eso, o sea, ya te pueden decir, vale, te cobramos 3.000 euros, ok, ya has perdido el dinero, pero es que aparte pueden extorsionar, porque muchas veces como ritual para hacer el amarre te piden fotos íntimas y te dicen, vamos a hacerte un amarre y Claro. necesitamos una foto íntima y claro, luego esa foto la utilizan en contra tuya, así Ujú. que mucho cuidadito con lo que se Ujú. hace. Yo creo Sí. que Sí. pasamos a las conclusiones, ¿no? Un poco de este tema que en verdad es complejo, pero vamos a ver qué pensáis cada uno. No sé, empieza Sí, tú, Poli, Jordi, a me ver qué parece piensas. buena opción. Que empiece Eddie, le cede el turno. Eddie Crimes, empieza tú primera. Eddie A ver, Crimes. pues vamos viendo. Yo, por los casos que leí, o sea, Ujú. más allá de los que les conté, me leí unos cuantos más y la mayoría eran muy similares. Personas que terminan relaciones y que no logran como superar a esa persona con la que estaban y entonces empiezan a buscar alternativas. Pero, no sé, yo lo pienso, ¿no? Si llevas mucho tiempo así, si te está afectando de manera negativa a tu día a día, ¿por qué mejor no buscas ayuda de un profesional médico, ¿no? Por ejemplo. Ujú. O por qué no hablas con tus amigos más cercanos. Y, o sea, como tener una perspectiva más allá de ti mismo, de lo que estás viviendo y de cómo te sientes, porque yo creo que es más efectivo ese tipo de acciones que llegar a recurrir a rituales o a magias que
realmente nosotros no conocemos cómo funcionan. O sea, sabemos que hay gente que se dedica a ello, pero el alcance que algo como eso pueda tener o las afectaciones que nos puedan ocasionar a nosotros por meternos en esos temas, pues no las tenemos del todo claras. Entonces como que te estás metiendo a jugar con energías que te pueden llegar a afectar incluso más de lo mal que ya te puedes sentir con tu situación, ¿no? Entonces yo creo que sería más de replantearse si realmente es válido hacer algo así, porque muchos de los casos eran personas que terminaban relaciones por infidelidades. ¿Por qué quieres estar con una persona que ya te ha lastimado, no? Claro, esa O sea, es ¿por qué la insistes? primera pregunta que uno debería hacerse. Sí, o sea, Yo ¿cuál creo. es tu motivación? Más allá de tus sentimientos hacia esa persona, que claro que están ahí, ¿no? Pero si tú sabes que eso fue lo que pasó, que ha habido una traición y que hay posibilidades de que vuelva a ocurrir, que quizás la confianza ya no va a ser la misma, ¿por qué encapricharte de alguien? No sé, es como para mí muy complejo pensar en eso. No sé, yo estando en ese lugar, yo no lo haría, porque pues hay todo lo que te haga daño, mejor dejarlo ir y centrarte en ti y en mejorar de todas las formas que puedas, pero jamás intentando dañar a nadie ni retener a nadie de cualquier manera de las que puedas intentar. O sea, si alguien quiere estar contigo, debería estar porque le nace hacerlo, no porque está obligado Exacto. por alguna fuerza externa. No sé qué opinen ustedes. Bueno, pues totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Pienso que para mí las relaciones, el amor se tiene que dar de forma natural y no de forma provocada, con rituales o con mentiras o con cualquier cosa, ¿no? O sea, el amor tiene que ser libre, no tiene que ser una especie de control, ni manipulación, ni invención. O sea, si existe y tiene que existir con una persona, existirá de una forma o de otra. Es decir, a lo mejor se expresa en una relación de pareja, a lo mejor no, pero no hay necesidad de alguna forma forzarlo a que se convierta en algo que de forma natural no iba a suceder, ¿no? Y como tú dices, meterte en este tipo de energías del cual no eres experto cuando estás recurriendo a alguien que quiera que haga esto, o tú mismo si lo haces también, que además si recurres a alguien hay mucho estafador y te puede, bueno, pues puedes caer en cualquier estafa, trampa, lo que sea, timo. Y luego por otro lado, si encima recurres a través de la magia negra, o sea, a lo mejor incluso dando por supuesto que esto funciona, te salpica y te afecta a ti o a tus seres queridos. O sea que al final, para mí, la solución es dejar que el amor como tal surja si tiene que surgir. Y si no tiene que surgir, pues será con otra persona o con tu perrito, tu gatito y ya. Pero no forzarlo en plan a que tenga a que las cosas tengan que pasar. Entonces, pues mi conclusión es que no tiene sentido recurrir a este tipo de rituales, en mi opinión y en mi forma de ver las cosas. Pueden estar de acuerdo o no la audiencia o no, sin problema. Yo no puedo aportar mucho más porque la verdad que lo habéis dejado súper claro y pienso lo mismo que vosotros. O sea, realmente hay que saber cuándo decir hasta aquí, cuando una relación no llega a más y cuando, o sea, y al final es eso. También, sin ponerme demasiado ñoño, yo creo que el mejor amarre que puedes hacer es dar lo mejor de ti con la persona que te gusta, tratarla como te gustaría y si no lo valora, buscar una persona que te valore y olvidarte de este tipo de temas complejos. Y Total. disfrutar de un San Valentín sano, ser feliz y vivir la vida con la persona a la que amas.
Y a las personas que por desgracia les toca celebrarlos solo o pasar este día solos, no pasa nada. Lo importante es quererse uno mismo, sentirse bien con uno mismo. Eres la persona que va a estar en tu vida siempre, así que lo importante es que te quieras a ti por encima de todo y que después transmitas ese amor a los demás. Y este día de hoy, especialmente para las personas que están solas, haced un ejercicio de verdad de deciros me quiero, mirarse al espejo me quiero y valorar el día y valorar la vida y valorar el estar aquí ahora mismo, yo creo. Es lo que importa. Sí. Y pues con esto concluimos un episodio más de Podcast Insólito. Nos vemos próximamente con nuevos temas. Esto ha sido Podcast Insólito, tu cita con el misterio el día 13 de cada mes.